Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Mi número de productor nacional independiente 30.720. Hoy continuamos con la serie de arquitectos venezolanos. Este es el capítulo 4 y hoy vamos a comenzar con Cipriano Domínguez, un hombre que nace y muere en Caracas. Nace en Caracas en 1904 y fallece en 1995. De modo que vivió unos 91 años, una vida muy larga. Domínguez fue ingeniero, arquitecto y doctor en ciencias físicas y matemáticas. Bueno, y también se desempeñó en la docencia, fue profesor universitario. Lo que digamos de él lo estamos basando en un texto de Javier José González. Y para ubicar a Domínguez muy rápidamente, fue el arquitecto de las torres del Centro Simón Bolívar en Caracas. Esas torres se construyeron durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez entre 1954 y 1957. También Cipriano Domínguez se cuenta entre los profesores fundadores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela en el año 1945. Veamos ahora dónde se formó y cuándo. Primero, estudió primaria y bachillerato en Caracas y se graduó de bachiller en el legendario Liceo Andrés Bello. Eso ocurrió en 1922. Y en 1923 ingresa como alumno a la Universidad Central de Venezuela. En esa época no habían estudios de arquitectura en Venezuela, no se habían fundado. Y Cipriano Domínguez se titula en la UCB como ingeniero civil en 1928. Y era frecuente que los ingenieros hicieran doctorado en ciencias físicas y matemáticas, cosa que él hace y egresa como doctor en 1930. Sus primeros servicios profesionales van a ser con Alejandro Chatén. Y él muy pronto va a ver que necesita una formación de arquitecto, que es su vocación, y entonces viaja a París en 1931 y allá es que va a tomar cursos de arquitectura. Y bueno, y por supuesto, vivir en París, tener contacto con el arte parisino, con los museos, la ciudad misma es un museo arquitectónico. Todo eso fue aguzándole la sensibilidad arquitectónica a Cipriano Domínguez. Y lo tenemos de regreso a Venezuela en 1933. Y entonces ingresa como ingeniero en el Ministerio de Obras Públicas, el MOP. Ese ministerio que no ha debido desaparecer, a mi juicio. Creado en 1874 y transformado un siglo después, en 1974. Y Cipriano Domínguez, como ingeniero del MOP, le toca el diseño arquitectónico y la construcción también de varios edificios públicos. Entre ellos podemos señalar el Liceo Fermín Toro en Caracas, el Liceo de Barquisimeto, el Liceo Libertador en Mérida, el Liceo de Cumaná y nada menos que el Instituto Pedagógico Nacional en Caracas. Recordemos que el Instituto Pedagógico es una creación del gobierno de Eleazar López Contreras por proposición de Mariano Picón Salas, que conocía, porque había estudiado en el Instituto Pedagógico de Chile y hizo venir a Venezuela la famosa misión chilena, que fueron los primeros profesores del Instituto Pedagógico Nacional. Bueno, quien va a construir el edificio, que es un edificio con un patio en el centro muy hermoso, que está sobre la avenida Páez en El Paraíso,
enfrente del viejo hipódromo del Paraíso, que después se transformó en el Liceo de Aplicación. Ese edificio, su arquitecto es Cipriano Domínguez. Vamos a tenerlo como colaborador de la revista del Colegio de Ingenieros de Venezuela entre el año 36 y 44, y también entre los fundadores de la Sociedad Venezolana de Arquitectos en 1945. Esa sociedad se funda en el mismo año en que se crea la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Y allí, en la Facultad de Arquitectura, Cipriano Domínguez va a ser durante muchos años profesor de composición arquitectónica, teoría de la arquitectura y dibujo arquitectónico. Él va a estar allí entre 1945, la fundación de la facultad, y 1957. De modo que ahí va a permanecer 12 años dando clases. En esos años del 47 al 55 también pues, representó a Venezuela en varios congresos panamericanos de arquitectos. Y también presidió la famosa Comisión Nacional de Urbanismo, de la que había sido miembro desde 1943. Y va a ingresar como ingeniero y arquitecto al Centro Simón Bolívar en 1948. A él lo escogen entre los arquitectos que formaban parte de la Comisión Nacional de Urbanismo para formar el Centro Simón Bolívar, que se iba a encargar, tenía muchas tareas, pero entre otras, de la construcción de las famosas Torres del Silencio, que es como suele llamarlas los caraqueños, aunque en verdad se llaman Centro Simón Bolívar, ¿no? Pero son las Torres del Silencio, ese es el nombre que le da la gente en Caracas, los ciudadanos. Y esa Comisión Nacional de Urbanismo seguía con mucha atención las recomendaciones del urbanista francés Maurice Rotival, que había estado en Venezuela en tiempos de López Contreras y había hecho un proyecto urbano para la ciudad. Por supuesto, ese proyecto no se siguió al pie de la letra, más bien se siguió poco el proyecto de Rotival. La ciudad sería otra si se hubiese seguido a pie juntillas, pero algo quedó y fue fuente de inspiración durante algunos años, ¿no? De ese proyecto va a formar parte el conjunto residencial El Silencio, que no es obra de Cipriano Domínguez, sino de Carlos Raúl Villanueva, como dijimos en el programa anterior. Pero Cipriano Domínguez participó de la ideación de esa urbanización porque trabajaba como arquitecto en la Comisión Nacional de Urbanismo. De modo que era miembro de esa organización desde 1943, de modo que estuvo cerca de la construcción de la urbanización El Silencio, pero no es obra de él, por supuesto. Lo que sí es obra de él son las Torres del Silencio, que se inauguran en 1957. 2 años antes, él hace su reválida y se gradúa de arquitecto en la Universidad Central de Venezuela en 1955. Él ya tenía la formación de arquitecto, pero para oficializarla, pues hizo su reválida aquí. Se había formado en París, como dijimos antes. Dice Javier José González textualmente: Domínguez es considerado uno de los máximos representantes de la generación de ingenieros arquitectos que a partir de la década de 1930 introdujo en Venezuela el movimiento urbanista moderno. Bueno, no cabe la menor duda, basta ver el Instituto Pedagógico Nacional o las torres del Centro Simón Bolívar para comprobar lo que dice González. Bien, una vez que cae la dictadura de Pérez Jiménez, pues el nombre de Domínguez estuvo muy asociado
a la dictadura y bueno, le tocó, como decían los griegos, el ostracismo. Es decir, fue más bien olvidado, incluso su obra fue ignorada durante mucho tiempo, incluso se dejó de mencionarlo en libros, en revistas, en estudios de arquitectura, porque su nombre estaba estrechamente vinculado con la dictadura de Pérez Jiménez, pero ahí está la obra, y la obra es física, y no hay manera de no reconocerla. Incluso eso va a cambiar después, y en el año 1990, hace relativamente poco tiempo, digamos que unos 29 años, se le otorga el Premio Nacional de Arquitectura a Cipriano Domínguez, reconociendo su labor como arquitecto, independientemente, digamos, de sus posiciones políticas o del respaldo que le dio a una dictadura militar. De modo que el tiempo va poniendo las cosas en su sitio y pues, aunque cueste, hay que separar las peras de las manzanas, y la obra arquitectónica de Domínguez está allí y es importante y tiene que ser valorada. Bien, en la próxima parte del programa vamos a ver la vida y obra de José Miguel Galia, un arquitecto con una obra vastísima, específicamente en el área de las residencias, los edificios de apartamentos, en aquello que también se llamó en una época la propiedad horizontal. Bien, ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Bien, decíamos antes que íbamos a hablar de José Miguel Galia, un arquitecto venezolano que no nació en Venezuela y que tampoco nació en el país del que él era originario, porque José Miguel Galia nació en la Argentina, pero realmente pasó su infancia, su adolescencia, su juventud, se educó en Uruguay. ¿Cuándo nace Galia? El 14 de enero de 1919 y fallece en Caracas en el año 2009. De modo que una vida de 90 años, una vida muy larga, muy fértil y de mucho trabajo. ¿Cuándo llega José Miguel Galia a Venezuela? Llega en 1948, cuando es un joven arquitecto de 29 años. Y aquí va a desarrollar durante 61 años su vida profesional. De modo que podemos considerarlo con toda propiedad un arquitecto venezolano. Veamos su educación. Él se va a graduar en 1944 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Montevideo. Y allá fue alumno de los profesores Rodolfo Vigoró, Román Fresnedo y Julián Vilamajo, que fueron arquitectos importantes en el Uruguay. Y va a trabajar entre 1945 y 1946 en cursos de especialización. Hace un posgrado en diseño arquitectónico bajo la dirección de Mauricio Graboto. De modo que se va a
continuar formando como arquitecto en Uruguay, incluso con posgrado, ¿no? Y va a trabajar también entre 1945 y 1947 en el Ministerio de Educación en Uruguay. Y allá obtiene, por ejemplo, la medalla de plata en el 7º Congreso Panamericano de Arquitectura. Y en 1948 se traslada a Caracas, Venezuela, y va a revalidar su título de arquitecto en 1950 en la Universidad Central de Venezuela. ¿Por qué vino a Venezuela José Miguel Galia? Lo ignoro, no lo sé. La investigación que pude adelantar no me revela el motivo, pero suele ser común que la gente se traslada de un país a otro por razones afectivas. Es probable que eso haya sido. ¿Quién sabe? A lo mejor no es ese el caso. A lo mejor él estaba buscando un futuro que en ese momento Uruguay no podía darle. En todo caso, él llega aquí y comienza de inmediato en una asociación profesional con Martín Vegas. Y entre los dos desarrollaron durante varios años la etapa de Galia, trabajando con Martín Vegas, con el arquitecto Martín Vegas Pacheco. Se extiende de 1951 a 1959. Y a partir de esta fecha, el 59, ya Galia se separa de Martín Vegas y comienza su obra individual. Ahora, ¿qué hizo en la etapa que trabajó con Martín Vegas? Pues bueno, son momentos importantes de la arquitectura venezolana, porque en 1951 ambos diseñan el edificio del Municipal, en la esquina Municipal. Y entre el año 52 y 53, nada menos que el edificio Polar, la Torre Polar. Y el Teatro del Este, que está al lado y que es una obra, a mi juicio, extraordinaria. Esas dos obras las hicieron Vegas y Galia entre 1952 y 53. Juntos también diseñan el edificio del Banco Mercantil en Sabana Grande. Y residencias en Las Palmas, en la ciudad de Valencia también. En 1955 el edificio Tabaré en San Bernardino lo diseñan entre ambos. Y la casa Monagas en Las Acacias. El edificio Anglovén en Bellomonte, ahí está en pie, es un edificio muy interesante. Lo diseñan entre Vegas y Galia. El edificio del Banco Metropolitano, que queda entre las esquinas de Doctor Paul y Salvador de León. Un edificio de habitación en Colinas de Bellamonte. El edificio Capanaparo y Cunaviche en la urbanización Chuao, que para ese entonces era una urbanización recién terminada. El edificio Tócome en La Campiña. Y por último, un edificio que la verdad es que me trae muchos recuerdos de mi infancia, que es el Hotel Bellavista en Margarita, en Por la Mar. Ese edificio lo diseñaron Vegas y Galia. Por cierto, un hotel de espacios muy generosos, muy amplios, un grato edificio. Bien, entonces veamos ahora la obra individual de José Miguel Galia. Pero antes recordemos también que Galia fue un profesor de muy larga trayectoria en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, donde entra a dar clases en 1953 y da clases, escuchen bien, durante 30 años. Allí va a ser profesor de composición arquitectónica, profesor asociado, jefe del taller vertical, jefe del taller de quinto año, jefe del departamento de composición arquitectónica, coordinador de la unidad docente 3 y miembro del consejo de facultad durante los años 1972 y 1980. De modo que al aporte
para Venezuela, que representó su obra arquitectónica propiamente, se suma 30 años de docencia, 30 años formando arquitectos para nuestro país. Veamos ahora, como les decía, la obra individual, que sobre todo comienza cuando él se separa de Martín Vegas y forma su oficina personal. Ahí hay un proyecto de remodelación del Parque de los Caobos que no se lleva a cabo. Hay un plan de desarrollo del litoral central. Esto lo hace en sociedad con el arquitecto Jimmy Alcock Pérez Matos, que tampoco se lleva a cabo. Y entonces sí empiezan a aparecer estos edificios de Galia que los caraqueños que nos interesamos por estos temas los vemos en toda Caracas. Son esos edificios de propiamente la estructura está pintada de blanco y son por lo general de ladrillos. Aquí aparece el edificio Crillón en Los Palos Grandes en 1960. El edificio Bel Air en Los Palos Grandes, el edificio Guri en Bellomonte, el edificio Miguel Ángel en Bellomonte, el edificio Mi Casita en El Paraíso, que en lo personal tiene para mí una resonancia importante, porque yo viví por ahí cerca y en ese edificio vivió una de mis hermanas. El edificio Punta del Este en Chuao, que es del año 1965. Los edificios Petunia 1 y Petunia 2, que están en Los Palos Grandes, unos edificios muy grandes, que están allí de residencias, de viviendas. Hoy en día están justo enfrente del Hotel Altamira Suites, para que ustedes lo ubiquen. El edificio Guipelia en Los Palos Grandes, que también lo conozco. Y esto es muy importante, el conjunto residencial Sanssouci en todas sus etapas. La primera etapa, que tiene 4 edificios, y la segunda etapa, que tiene 8 edificios. La primera etapa es del año 1966 y la segunda es de 1968. Esto fue una revolución en Caracas, porque fue la primera vez que se construyó un centro comercial, como es el Centro Comercial Chacaíto, que fue uno de los primeros que se construyó en Caracas, y cruzando la calle, es decir, cruzando la avenida Francisco Solano López, personaje paraguayo, está el conjunto residencial Sanssouci. De modo que quienes vivían y viven en ese conjunto residencial Sanssouci, al cruzar la calle tienen todos los servicios de un centro comercial. Eso fue importante en la Caracas de finales de la década de 1960, cuando poco a poco Chacaíto se fue haciendo un centro comercial, político, porque ahí recuerdo que se congregaban en la plaza de Chacaíto las reuniones políticas. Después, cuando la construcción del metro, pues esto se modificó, incluso mejoró muchísimo. También está el edificio Seguros Orinoco en la esquina de Socarrás. Esto lo hace en colaboración con otro arquitecto uruguayo, Adolfo Maslach. En 1975 hace una cantidad de casas en Alto Prado con su esposa, su primera esposa, Antonia García de Galia. Y en 1976 un edificio que cuando voy por allá lo veo y me interesa mucho, que es el edificio de Seguros Orinoco en Ciudad Guayana, también conocida como Puerto Ordaz. Un edificio muy bello, de volúmenes y en ladrillos. Él trabajó muchísimo los ladrillos. Bien, esto no puedo listarles la obra completa de Galia porque es enorme. Me tomaría el programa completo, la cantidad de edificios, de apartamentos que hizo José Miguel Galia en Venezuela es verdaderamente, yo diría que excepcional. Debe ser de los pocos que construyó tal cantidad de número de edificios de apartamentos.
pocos de oficina, y ahí los dos que hay que señalar son los Seguros Orinoco en Caracas y en Ciudad Guayana, y por supuesto la Torre Polar, la primera Torre Polar. Bien, este es José Miguel Galia. En nuestra próxima parte del programa seguiremos con otro de estos arquitectos venezolanos que venimos refiriendo para el conocimiento y disfrute de ustedes. Ya regresamos. Bien, buena parte de la información que hemos dado de José Miguel Galia la hemos tomado de distintas fuentes, pero buena parte de ella del Diccionario de Artes Visuales que publicó la Galería de Arte Nacional y Monteávil Editores en el año 1984, que tiene un capítulo dedicado a los arquitectos que lo coordinó y lo escribió el arquitecto William Niño Araque. Hemos acudido a otras fuentes también para actualizarlo, pero debemos darle el crédito correspondiente. Lo mismo va a ocurrir con Julián Ferris, que es de quien vamos a hablar ahora, un caraqueño que nació en 1921 y falleció en el 2009 y que, bueno, vive 88 años, una vida larga también. Pues la verdad es que los tres arquitectos que hemos trabajado hoy hasta ahora han tenido vidas muy extendidas. Vamos a tener que Ferris estudia como ingeniero arquitectónico en la Universidad de Oklahoma y se gradúa allá en 1945. Y luego hace unos cursos de perfeccionamiento, ha debido ser una especialización o una maestría, y los obtiene en 1947. Y también, ese curso le da el título de arquitecto en la Universidad de Syracuse, también en los Estados Unidos. Y lo tenemos de vuelta en Venezuela en 1948 y va a iniciar una carrera muy vasta, con muchas realizaciones. No solo como arquitecto, diseñador de edificios, sino como profesor también. De hecho, es profesor en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo desde 1951. E incluso fue decano de la Facultad de Arquitectura de la Central en el periodo 1958-1963. Cuando el reinicio de la democracia. Allí lo vamos a tener como decano. La lista de participaciones de Julián Ferris en congresos internacionales es vastísima, larguísima, me tomaría el programa completo. Fue presidente del primer Congreso Nacional de Arquitectos, doctor honoris causa de la Universidad de Syracuse, presidente del Consejo y honorario vitalicio de la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos. O sea, es una larga vida gremial también, ¿no? Fue presidente de la Sociedad Venezolana de Arquitectos, presidente de la Comisión de Obras Públicas para el Cuatricentenario de Caracas en 1967, presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Arquitectura, Fundar, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de la Construcción, presidente de la Junta Organizadora del Centro de Estudios del Desarrollo, el CENDES. Bueno, es una larga vida gremial como arquitecto que solo podemos referir en lo esencial, como lo acabo de hacer. Vamos a ver ahora sus edificios más emblemáticos. También es una vasta obra, sería difícil relacionarla completa, pero comencemos por un edificio en la laguna de Caraballeda, que es Laguna Beach. Ese es un edificio que para su momento es un edificio muy moderno, lo mismo que el edificio de al lado, que se llama Bahía del Mar. Son edificios de apartamentos muy modernos que se construyeron en la década de los años 50. Les refería
los edificios Laguna Beach y Bahía del Mar, e incluso Laguna Beach para su época, es un edificio innovador porque los apartamentos son dúplex. Y bueno, es de los primeros que tiene unos servicios sociales con tiendas, guarderías para niños. Estamos en la década de los años 50, es un edificio de formas muy modernas. Y en 1965 Ferris va a recibir el Premio Nacional de Arquitectura por el diseño del edificio de la aduana de Puerto Cabello. Este es uno de sus edificios más importantes. Pero antes de eso, va a participar muy activamente en el diseño de la urbanización Chuao en Caracas. Esto comienza a hacerse planos y trazos sobre el papel en 1948. Vamos a tenerlo también como el arquitecto del Hotel Aguascalientes en Ureña, en esa ciudad del estado Táchira, esa ciudad fronteriza. Y en 1956 lo tenemos como el diseñador urbanista del Club Playa Grande en la urbanización Playa Grande. Porque el club no es solo la casa club, etcétera, sino también pues el diseño interno del club, la vialidad, la organización, la marina, el lugar de las playas, etcétera. En todo eso participa Julián Ferris decididamente. En la década siguiente, Ferris es el arquitecto creador del Instituto de Estudios Superiores de Administración, el IESA, en la urbanización San Bernardino, en Caracas, un lugar muy querido para quienes amamos los estudios. Es un centro de estudios superiores de altísimo nivel en Venezuela con reconocimiento internacional. Ese edificio es obra de Julián Ferris. También es el arquitecto del Centro de Servicio del Parque del Este y de la Clínica Maternidad Leopoldo Aguerrevere en Caracas. Esto queda en la urbanización Club Hípico, detrás del Concresa. En esa maternidad han nacido muchísimos venezolanos, entre ellos mis dos hijos. Y los dos hijos de Fernando Camacho, a quien tengo enfrente. También hizo el urbanismo y la arquitectura para los edificios del Instituto Tecnológico de la Universidad de Oriente, el urbanismo y la arquitectura para el Centro de Servicios Administrativos de las Fuerzas Armadas de Cooperación en Ramo Verde, en Los Teques. Y también hizo el urbanismo y la arquitectura para un conjunto residencial de edificios muy altos, yo creo que tienen 20 pisos, en El Paraíso, en lo que fueron terrenos de la sucesión Machado Gómez. Esos edificios y ese urbanismo lo hizo Julián Ferris. También hizo el Palacio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia de Caracas, que se inició en 1978. Es el autor también, el arquitecto del edificio sede para IBM en Chuao. Este está al lado del legendario edificio de la Shell, que hoy en día, después de ser de PDVSA, hoy en día es una universidad. Pero lo digo para que lo ubiquen. El que está al lado, que es un edificio muy bueno, que se construyó como sede de la IBM, es de Julián Ferris. Y el Ministerio de la Defensa, en los terrenos de Fuerte Tiuna, eso que parece una pagoda, ese edificio es de Julián Ferris, un edificio muy interesante, claro, muy poco visitado porque eso es un fuerte, una zona militar a la que tienen acceso muy pocas personas, pero alguna vez estuve allí y noté el trabajo del arquitecto sin la menor duda, ¿no? De modo que es una obra vasta. Los espacios son muy amplios, muy generosos, lo que yo recuerdo de los edificios de Ferris, pero también muy sólidos. Hay columnas muy estables, es una arquitectura como pensada para la eternidad.
Incluso uno a veces tiene la sensación de que, por ejemplo, el IESA tiene toda una estructura como si fuese para un edificio de mayor altura por la solidez de la arquitectura que uno respira en los espacios construidos, diseñados por Julián Ferris. Fue muy reconocido por sus compatriotas, recibió la Orden Andrés Bello, la Orden 27 de Junio y, como les dije, el Premio Nacional de Arquitectura por el edificio de la aduana de Puerto Cabello en 1965. También tuvo una participación importante en la creación, en el grupo que creó la Universidad Metropolitana. Allí Ferris también tuvo una participación decisiva. Era un hombre muy consultado, muy respetado, no solo por sus facultades arquitectónicas, sino también porque era un hombre de asociaciones, de gremios, de empresas, que tenía criterio, que se le consultaba. De modo que esta es la vida y obra de Julián Ferris, ese venezolano que se desempeñó durante mucho tiempo como arquitecto y que hoy estamos recordando en esta serie, en el cuarto programa de esta serie, el cuarto capítulo sobre arquitectos venezolanos. En la próxima parte y última del programa hablaremos de Federico Guillermo Bekoff. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Bueno, hablemos ahora de Federico Bekoff, que nace en Laje, Alemania, el 12 de abril de 1919 y fallece en Caracas en 1982 a los 63 años. Y va a llegar a Venezuela a los 32 años, después de un periplo curioso, porque él recibe el título de bachiller en ciencias en 1937, cumple 2 años de servicio militar obligatorio y en 1939 se inscribe en la Facultad de Biología. Y bueno, en 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial y suspende sus estudios. Y durante los años 1939 y 45, todos los años de la guerra, fue capitán de artillería montada. Y él va a estudiar arquitectura en la Universidad Carola Wilhelmina de la ciudad de Brunsviga. Y allí se gradúa de arquitecto con mención summa cum laude en 1950. De modo que se va a formar como arquitecto desde el fin de la guerra, en el 45 hasta el 50. ¿Y por qué se viene a Venezuela y cuándo? Llega a Caracas en 1951, contratado para trabajar en la oficina de arquitectura de Malaucena y participa con Malaucena, con Luis, no con Antonio, que es el padre, sino con el hijo, Luis. Y él participa en el diseño del círculo militar y también participa en el diseño de la base aérea de Palo Negro. Y está 1 año con Malaucena, ve grandes oportunidades en Venezuela y en 1952 decide quedarse a vivir aquí y a ejercer su profesión de forma independiente y va a hacer
diseñador y construcción de una larga lista de edificios. A partir de en 1957 logra su reválida de arquitecto en la Universidad Central de Venezuela. Y en el año 68 se asocia con un grupo alemán que se llama Neve Heimat International y comienzan a construir. Voy a hacerles una lista de los edificios más significativos de Federico Bekov, de quien Niño Araque dice que asimiló la influencia de la escuela Bauhaus, ya que sentía una marcada atracción por la arquitectura de Mies van der Rohe, especialmente por el Seagram Building de Nueva York. ¿Qué edificios tenemos de este extraordinario arquitecto que fallece el 25 de junio de 1982? El edificio Margulis en 1952, el edificio Ramia en Carmelitas, que es del año 54, el colegio Humboldt en la Florida, es de Bekov, es del año 56, el edificio Palik en Altamira es del 57, el edificio Karamata en San Román es del año 64. Ese es un edificio muy conocido que está hoy en día en un costado de la autopista de Prados del Este. El edificio Mónaco en la Plaza Altamira, un edificio que los arquitectos lo consideran una joya. Ahí está el edificio Mónaco, al lado, por cierto, de una pequeña plaza en homenaje a Antonio José de Sucre, una plaza que donó la Embajada de Bélgica, porque los Sucre eran originarios de Bélgica. Ahí está el edificio Mónaco. El edificio Albona en San Román, el edificio San Felipe en La Castellana, el edificio Camurí 1 en el Club Camurí, en el litoral. El edificio La Vista en Colinas de los Caobos, este es muy conocido, queda muy cerca de la colina de Venevisión y es un edificio con una vista de Caracas verdaderamente extraordinaria. En el año 69 es el arquitecto de la clínica La Floresta, una clínica importantísima, fundada por el doctor Karam. En el año 1970 el edificio Los Javillos, en la avenida Los Javillos en la Florida, lo recuerdo. El edificio El Trapiche en Las Mercedes, que está muy cerca del Paseo Las Mercedes y allí se ve y tiene el trazo indiscutible de Bekov. El centro comercial La Pirámide en Prados del Este y el edificio de al lado, el Torre Humboldt, que es un edificio de oficinas, así como el edificio Panavén en Altamira. Realmente son pocos los edificios de oficina de Bekov, pero también los hizo. También el edificio Camurí 2 en La Guaira, el edificio Paraíso en Las Fuentes, en el Paraíso, y el edificio La Montaña en la Alta Florida. Este, a mi juicio, es de los edificios más bellos de Caracas. Es un edificio de pocos pisos, 3 pisos, un jardín interior extraordinariamente bello. Es una gran obra el edificio La Montaña en Alta Florida. Ya les referí el Prado Humboldt, el edificio El Mirador en San Román y el edificio El Paraíso Pinar en el Paraíso en 1981 y fallece en el 82. Bueno, una obra muy completa y muy cuantiosa, la de Federico Bekov, con un estilo muy marcado. Cualquiera que se interese mínimamente por la arquitectura distingue inmediatamente cuando un edificio es de Bekov, porque tiene el sello de un autor, de un arquitecto. Bien, hasta aquí el programa de hoy sobre arquitectos venezolanos. Les habla Rafael Arraiz Luca. Me acompañan en la producción Inmaculada Sebastiano y Fernando Camacho y en la dirección técnica Fernando Camacho. A mí me consiguen en mi correo electrónico rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Hasta nuestro próximo encuentro, donde continuaremos
con el capítulo 5 de esta serie de grandes arquitectos venezolanos.